Bienvenidos a Escrito está y punto. La pregunta de hoy, ¿por qué creer en la Biblia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando nosotros le invitamos al Escrito está y punto, es afianzarnos en la palabra de Dios. Es fundamentar nuestra fe en lo que Dios ha dicho, y en esto definitivamente va a traer una trascendencia eterna. Es interesante saber que a través de muchos años y también a través de muchos dictadores, muchos filósofos, científicos, emperadores aún, han tratado de desaparecer la Biblia. Las han quemado, han tratado de destruirlas, eliminarlas. En el año 1694, el francés historiador, filósofo y abogado Francois Marie, conocido como Voltaire, dijo que la Biblia y el cristianismo en 100 años desaparecerían y que la Biblia únicamente se convertiría en un libro de mitología. Qué ironía, diríamos nosotros. Pocos años después, él murió y su casa fue comprada por las sociedades bíblicas de Francia, convirtiéndose en la planta de impresión, de publicación y de difusión de la Biblia a todo el mundo. En la actualidad es el libro más leído y más vendido cada año en toda la tierra. Ningún intento de Satanás funcionó y para vergüenza de los opositores es el libro más traducido e impreso en toda la historia en más de 2.454 idiomas o lenguas. Ahora se distribuye la Biblia. La pregunta es, ¿por qué creer en la Biblia? Y tenemos que decir que la Biblia con sus 40 autores, sus 66 libros, y autores que fueron inspirados por Dios mismo, porque es Dios mismo el autor de la Biblia, el autor de la palabra, de su palabra, de sus dichos, de sus estatutos, de sus mandamientos, que vienen de la eternidad. Nos hablan del pasado y del presente y nos lleva también a la eternidad. Es decir, la palabra de Dios, en primer lugar, es eterna. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, mas mi palabra permanece para siempre. En segundo lugar, la palabra de Dios es poderosa porque transforma vidas, transforma nuestros pensamientos, nos da sabiduría, nos hace verdaderamente inteligentes. Dios concedió la oportunidad de trabajar para mi gobierno, para el gobierno de mi país, para el Estado de mi país. Y pude estar involucrado en lo que es las Fuerzas Armadas. Trabajé muchos años en lo que es el servicio de inteligencia. Y verdad que vivo muy agradecido porque me dio muchas herramientas que tienen que ver en esta área. Sin embargo, nunca pude encontrar a cabalidad lo que realmente es la inteligencia. Encontré inteligencia militar, encontré inteligencia terrenal, inteligencia temporal. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a una vida diferente, a tener una inteligencia eterna, porque cambia aún nuestra forma de pensar. Nos da otro alcance en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es poderosa, que cambia y transforma vidas. Pero también quiero decirle que la palabra de Dios sana, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, libera de muchas tradiciones, nos libera de muchas mezclas religiosas que solamente conducen a un legalismo engañoso con doctrinas peligrosas que se rebelan aún contra Dios. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es santa. No hay mezcla. Lamentablemente hay malas interpretaciones y que están conduciendo a caminos de perdición. En cuarto lugar, le diré que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios la palabra de Dios es eficiente, la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no tiene fallas. La palabra de Dios es infinita, que nos conduce a una eternidad gloriosa. En quinto lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, con la única finalidad de que el hombre salga de su ignorancia y llegue el hombre a esa perfección,
a una vida perfecta, a una vida inteligente, a una vida sabia. Finalmente, la palabra de Dios trae salvación. Y la salvación viene a través de la fe. Viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, que nos relaciona al amor que tiene nuestro Creador con cada uno de nosotros, y a través de su palabra nos habla que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Y cuando yo encuentro esta verdad gloriosa y eterna, y entonces me arrepiento de mis pecados, y el Señor me perdona y su amor es derramado en mi corazón, y a partir de ese momento yo comienzo a vivir una vida nueva, una vida diferente. La salvación la encontramos a través de Jesucristo por medio de haber escuchado su palabra, palabra eterna, palabra divina. Mi amigo, mi amiga, si usted ahora nos está escuchando, el anhelo es que usted también venga a creer en la palabra de Dios. Venga a creer en sus dichos, venga a creer en sus mandamientos, venga a creer en sus estatutos, porque estos principios son eternos y nos lleva a una vida eterna de vivir eternamente con nuestro Dios. Esta es la invitación. Si hoy escuchó este mensaje, entonces reconozca que Dios le ama, porque así dice la Biblia. Dios nos ha creado para Él. Y Dios quiere que todos seamos salvos y que todos vengamos al conocimiento de que Jesucristo fue el que dio su vida para perdonarnos y salvarnos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, entonces el Señor nos perdona, nos limpia y nos da un nuevo corazón. Y a partir de ese momento nosotros comenzamos a vivir verdaderamente como hijos de Dios y siempre amparados y sustentados en su bendita palabra. Si usted en este momento abre su corazón para recibir a Cristo como su Señor y Salvador y comienza a vivir conforme a la palabra de Dios, entonces usted también estará completamente seguro que pasará una eternidad gloriosa con su Creador. Y usted créalo, porque escrito está. Y punto. Que Dios le bendiga.